quiero presentar a una tremenda invitada el día de hoy. Antes de invitarla a esta sala, quiero contarles que Ivonne Gómez, muchos de ustedes sin duda la deben conocer, y los que van a ver este live grabado posteriormente seguramente ya la conocen. Gracias, David, se ve y se escucha bien, perfecto, súper, continuamos entonces. Vamos a hablar con Ivonne Gómez, una mujer colombiana que tengo el gusto de conocer, no personalmente todavía, pero sí he podido participar con ella en algunas charlas, he escuchado muchas de sus conferencias y la verdad es que es una mujer realmente inspiradora, por lo menos para mí, y estoy segura que para muchos de los que van a ver y van a estar en esta conversación con Ivonne van a tener exactamente la misma perspectiva de ella. Les quiero contar que Ivonne es colombiana, como les dije, es entrenadora de su programa Los 9 Metapoderes. Son 9 técnicas neurocientíficas y espirituales donde integra para sanar y potenciar al ser desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual. Es conferencista en temas de salud mental, desarrollo al máximo el potencial con deportistas y empresarios de alto rendimiento. Entonces, hola Jorgito, ¿cómo estás? Entonces, maravilloso que hoy en día Ivonne Gómez nos pueda acompañar y podamos estar compartiendo y contándole a las personas que están con nosotros en esta IG Valientes, Mundo Valiente _ sobre este tema tan interesante que está muy en boga hoy en día y que la verdad es que a todos en algún minuto nos afecta un poquitito el bolsillo, ¿verdad? Les cuento mientras tanto se logra conectar Ivonne. Les quiero contar una clienta, una consultante que alguna vez llegó hace poco tiempo atrás a mi... Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola, qué pena, sino que estaba en otro lugar y la señal se me fue, entonces tuve que trasladarme y por eso hubo esta interrupción, pero gracias por esta invitación, por esas palabras tan bonitas y por esta invitación para comunicar, para expresar y para dar la información que cada uno requiera tener. Tal cual, Ivonne. A mí me encanta escucharte, me encantan los temas que voy descubriendo a través de tu página, de tu Instagram, a través de Mundo Valiente, donde estamos compartiendo constantemente mucha información, pero tú particularmente tienes una forma de expresar y de llegar al ser, como tú bien nos cuentas o yo pude comentarles un poquitito a las personas en esta introducción. Es una forma tan mágica y tan bonita, sobre todo con un tema un poco complejo que hoy en día nos toca tratar y que hoy en día decidimos en el fondo conversar porque a todos nos afecta de una u otra forma el financiamiento o la economía a nivel nacional, a nivel mundial. Ivonne está en Colombia, yo estoy en Chile y hay gente que aquí está en Perú, en Argentina, en Miami, en distintos lugares y realmente es un tema muy interesante. Entonces, Ivonne, me encantaría comenzar por preguntarte ¿qué es para ti o qué significa esto de incertidumbre y cómo podemos nosotros gestionar de una mejor manera la incertidumbre que existe a nivel mundial? Bueno, la incertidumbre, yo creo que todas las almas venimos en este momento y como principal propósito del alma, que somos los humanos, es aprender a caminar en la incertidumbre desde el mundo Prakriti, que es el mundo terrenal, el mundo que se ve, que es lo físico cuando estamos desde el cuerpo físico. Siempre lo único seguro es el cambio. Y en ese no saber qué va a pasar es mirar, es observar esa situación y yo verme como el creador y el manifestador de mi realidad. Cuando yo me siento víctima de un sistema como es la política, ya no puedo cambiar mi realidad. Pero cuando yo me veo como co-creadora, empiezan a salir otras ideas, no desde el estrés, sino desde nuevas posibilidades que siempre tenemos. Entonces, les pido que si están en un lugar tranquilo, si quieren cierran los ojos o van a un lugar tranquilo, se relajan, inhalan y vamos a inhalar. ¿Por qué? Para dejar la mente negativa, que es la que llega con los mismos patrones, con las mismas ideas, que con esas mismas ideas no vamos a tener nuevas soluciones. Entonces, cuando inhalamos, es el primer momento y es el primer metapoder
para yo hacer conciencia de qué estoy recibiendo, de ese equilibrio entre inhalar. Cuando ustedes inhalan, están tomando aire, tomando vida. Cuando yo inhalo, recibo, y cuando yo exhalo, entrego. Cuando hablamos de la inhalación y la exhalación, es lo más similar a hacerme esa primera pregunta, y es: ¿cómo está mi capacidad para dar y para recibir? Y si está en equilibrio o está en desequilibrio. Partamos de otro metapoder, que son las preguntas. Cuando entramos en un estado de más relajación, ya ahí vas a ir a ese momento que te preocupa, que te genera angustia, que hoy estás perdiendo las fuerzas por estar luchando, y cuando hay una lucha nos cansamos, y esa lucha lleva energía de peso a tus hombros, a tu cuello, a tu corazón, y en esa lucha interna de todo tu cuerpo empieza el cuerpo primero a congestionarse. Nuestro cerebro llevamos una hormona que se llama el cortisol, y al estómago vamos a llevar cortisol, y ahí no generamos una realidad nueva. Allí se estrecha, nuestra toma de decisiones se reduce en una mínima expresión y empezamos a ver lo mismo. Entonces, ya aquí que estás visualizando esa situación, inhalando y exhalando, vas a generar preguntas: ¿qué tengo que ver de esta situación? ¿Qué no estoy viendo o a qué me estoy resistiendo? ¿Qué estoy resistiendo ver de esto que se me presenta hoy? Y si me estoy poniendo en una postura de víctima porque me robaron, porque me engañaron, porque me dejaron, me abandonaron, el país, el Estado, los impuestos, y cuando estoy en esa postura de víctima no puedo tomar decisiones desde mi poder. No solamente le hacemos una pregunta a nuestra mente, sino que le hacemos una pregunta a Dios cuando las anotamos y las escribimos. Entonces, qué bueno que todos cojan papel y lápiz y anoten qué tengo que ver de esta situación que se me está presentando hoy, a qué me estoy resistiendo, qué me genera miedo, cuál es el mayor miedo en esta situación, porque el miedo atrae en mayor medida la situación, porque somos energía y atraemos lo que queremos o lo que no queremos cuando estamos en una vibración. Entonces, anota eso, porque es importantísimo anotar, y cuando anotes, empieza a responder. Cuando empiezas a responder, que ojalá todos empiecen a responder mientras yo voy a ir hablando, se van dando cuenta que las respuestas, unas son, estamos haciendo, liberación emocional. ¿Por qué liberación emocional? Porque estás sacando tus emociones, estás liberándolas. Entonces te vas a dar cuenta que estás anotando algo muy importante que quiero que anoten, y es patrones. Ustedes vienen experimentando patrones. ¿Qué es un patrón? Repitiendo una situación tras otra, que si no es hace un año, es hace 7 años, porque los patrones se pueden repetir o muy seguido, o cada 7 o cada 11 años. Y quizás lo que estés viviendo hoy se repitió con otro maestro, con otra persona, con otra situación, hace 7, hace 9 o hace 11 años, que se repite como para revisar cómo estamos en ese tema de vivir en incertidumbre. Porque vivir en incertidumbre es la mejor experiencia que podemos tener como seres humanos. Por eso quisimos venir a experimentarnos, porque la pregunta también es: ¿qué quieres experimentar hoy? Y experimentar no es experimentar lo que ya sabemos que vamos a vivir. Experimentar es experimentar el vacío en una aventura, no en un miedo. Queremos experimentar y después queremos saber qué va a pasar, cómo va a pasar, con quién va a pasar, y ahí es donde está la magia de vivir experimentando sin saber, pero sintiendo
primero las señales que se van presentando en el camino. Súper importante lo que nos dices de poder conectarnos con nosotros, y qué maravillosa esta herramienta que nos estás entregando hoy día de poder respirar y a través de la respiración poder conectar con nosotros y anotar. Son dos tremendas herramientas que desde mi punto de vista es muy, muy importante. Y sobre lo mismo quiero hacerte una pregunta, poniéndome en el caso de las personas que no manejan mucho el tema de qué es co-construir tu realidad, porque hay muchas personas que deben decir, oye, yo no escogí no tener dinero para pagarle un colegio a mi hijo, yo no escogí que no alcanzara a llegar de buena forma a fin de mes. Entonces, ¿cómo nosotros co-creamos esta realidad? Tenemos tres tipos de subconsciente. Un subconsciente que es de esta vida, lo que vivimos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, tomamos la información de nuestra madre y venimos experimentando esa información. El segundo subconsciente es el familiar, que es transgeneracional. A veces no es lo que viví en esta vida, sino que mi abuela vivió quizás fraudes, carencias, pérdidas, y yo las estoy repitiendo en mi inconsciente, porque lo repetimos a nivel de inconsciente familiar y decimos, ¿por qué estoy viviendo? Porque de verdad que cuando yo empecé a ir a estas sesiones de autoobservación, siempre en algunas sesiones decían, quizá tú lo atrajiste, y hay cosas que uno no atrae, que uno no ha hecho, que no es karma, y que se viven y se experimentan y uno las ve como injustas. Cuando tú de verdad sientes que la experimentaste y no hace parte de un karma, es porque estás limpiando un tema transgeneracional. Y cuando limpias ese tema transgeneracional, ¿sabes por qué lo repites? Para sanar una memoria familiar. ¿Cómo la sanas? Aprendiendo a vivir en la incertidumbre con amor, con fe y con aceptación. Qué importante también lo que nosotros heredamos a nuestros hijos, o los patrones que tenemos heredados de nuestros ancestros, que sin duda ellos vivieron la vida como mejor la pudieron vivir y gestionar en ese minuto. Pero hoy en día, cuando tenemos estas herramientas que nos estás entregando tú, y hay mucha información, como tú bien lo decías, en las redes, en un montón de lugares donde podemos ayudarnos de cierta forma a desprogramar esta estructura o estos patrones que se están repitiendo de una generación a otra. Ivonne, y sobre lo mismo, ¿cómo podemos trascender y superar una crisis financiera o económica a nivel emocional desde los 9 metapoderes? Cuéntanos un poquitito. Hay un paso que tenemos que terminar de pasar, y es: observo la situación, pido comprensión a través de esas preguntas que están anotando en este momento. Cuando pido comprensión y pregunto, hay un dicho que dice: pregunta y se te responderá, pide y se te dará. Si tú no pides, no te van a dar, y si tú no preguntas, no te llegarán las respuestas. Cuando preguntas, te van a llegar las respuestas, y te van a llegar no desde la conciencia, sino que te van a llegar desde una certeza. Y ahí es donde empieza nuestro primer proceso de aceptación, que ya es el tercer paso, donde yo acepto lo que estoy viviendo y acepto que yo co-creé la situación que tengo. Cuando yo acepto que co-creé esta situación de descalabro económico, ¿qué hago? Redirecciono mi vida. ¿Con qué? Con el orden. Porque el orden es la clave para el crecimiento, el orden financiero. Y empiezo a tener en esa aceptación, ojalá pudieran hacer una carta de perdón al dinero. Sea porque lo hemos malgastado, no lo hemos usado bien, lo hemos visto quizá como una creencia, como sucio. He criticado al vecino porque es rico y yo no soy rica, entonces desde ahí ya tengo una mentalidad de pobreza. Estoy cuestionando al otro y desde ahí ya estoy separada del dinero. Revisemos esas creencias que tenemos, porque el dinero es una energía y fluye y llega cuando vemos ese merecimiento, desde siempre y cuando actuemos, porque obviamente hay que tener orden, y es: ¿cómo está el orden de mis finanzas en este momento?
Estoy dando y recibiendo y es pagando mis cuentas, porque cuando no pago mis cuentas estoy generando un bloqueo en ese orden del dinero que es energía. Y en ese orden haz una carta y háblale al dinero como esa energía y dile: hey, perdóname porque te he utilizado mal, no te he cuidado, te he malgastado, te he criticado, te he enjuiciado, y a partir de hoy voy a llamar al orden en el dinero, voy a cuidarlo, porque cuando yo cuido algo, me manda más la vida. Ustedes ven que las personas que son prósperas tienen algo en común, los ricos cuidan las cosas. Las personas que no son ricas, porque no hablamos de pobreza, sino de pobreza mental, no cuidan las cosas. No tiene que ver con el tema material, tiene que ver con el tema de: si yo quiero tener un tema financiero, tengo que cuidar y llevar orden en el tema financiero, y si estoy cuidando lo que tengo. Porque si yo cuido lo que tengo, me llega más, pero si yo no cuido lo poco que tengo, no va a llegar más, porque ni siquiera sé cuidar eso poco que tengo. Entonces, que termine esa carta de esa reconciliación con el dinero como con un compromiso contigo mismo de cuáles son esos nuevos hábitos que vas a instalar en ti, que tienen que ver con, primero, que me inspire en este momento el cambio, que tenga yo un compromiso, no de que hoy caiga en cuenta y mañana se me olvide. Compromiso es que no sea una emoción. Si quiero cambiar mi realidad, realmente así salga y quiera malgastar, sea un compromiso cuidar mi dinero. Tercero, yo lo pongo siempre, casi toda la metodología la pongo en acróstico. Entonces es disciplina, inspiración, compromiso y estrategia. ¿Cuál es la estrategia que voy a usar para mejorar mis finanzas? Yo, por ejemplo, hace poco conseguí un cuaderno de contabilidad donde pongo los ingresos, los egresos, coloco dato por dato para tener cuidado de esas finanzas. Y cuando las pongo, digo gracias porque esto se me va a retribuir. Es decir, entrego el dinero como algo que se va a multiplicar, no que se esté yendo. Luego llega estamos en la aceptación, porque es un acróstico que se llama OCALA. Observo, comprendo, acepto, libero el sufrimiento, libero el karma si estoy cargando un karma, si libero quizás un aprendizaje que venía heredando de mi familia, si es un tema aprendido, libero el apego, porque cuando estamos viviendo temas de dinero, es vivir temas de desapego. Y ahí es la liberación del desapego para que nos demos cuenta que no somos dinero. El dinero es una energía que es propia de todos, que es una riqueza que todos vinimos con esa energía para manifestar, pero no somos dinero. Y ahí es una identificación de que yo sigo valiendo, tenga dinero o no tenga dinero. No. El valor es el mismo, y cuando yo no lo tengo y tengo ese desapego, es porque llega ese aprendizaje. Porque cuando nos identificamos con el dinero, ahí es donde está el error y ahí es donde llega el sufrimiento, porque siempre vamos a estar con el miedo a la pérdida, a perder. Y estamos en un mundo como cambiante, como cuando empezamos. Lo único seguro en este momento es el cambio. Unas veces vamos a estar bien, otras veces vamos a estar no tan bien a nivel financiero, pero cuando lo vemos desde ese punto, no vamos a sufrir. Y el último, cuando ya conecto con esa, observo, pido comprensión a través de preguntas que estamos haciendo en el papel, acepto, me llega la aceptación, libero el apego, libero las cadenas generacionales y las estoy cargando. Y en ese momento en que libero, adivina a qué llego, a la gratitud. Agradecer que yo, porque hace algunos años tuve una pérdida económica muy grande, y cuando pasa uno lo ve, uno no alcanza a tener claridad de esa situación,
Pero cuando ya tú empiezas a comprender lo que hoy eres, gracias a esa situación, y que esa situación es un maestro para mostrarte muchas cosas, ahí agradeces. Agradeces cuando personas te ocasionan ese dolor porque te quieren ver mal. Tú agradeces, no, simplemente tú perdonas a las personas, porque el acto de perdón hace que te conectes con el merecimiento y con la abundancia. Cuando no perdonamos, estamos reteniendo abundancia. Pero cuando tú perdonas, en ese momento, tú empiezas a confiar, a hacer lo que te corresponde, y el universo y Dios te restituye, porque estás haciendo lo que te corresponde. Ya el karma está en la otra persona, porque simplemente ocasionó, pero no le corresponde a uno. Simplemente esa persona llegó para hacerte a ti lo que hoy eres, y desde ahí uno agradece y continúa, y te das cuenta que no eres dinero, pero que el dinero fluye siempre. Como una energía, como bien lo decías. Esta actitud es donde yo llamo milagros, porque cuando tú agradeces todo lo que venimos pasando, aún hasta la situación más dolorosa, se da el milagro. Y aquí esta frase me llegó, y es una frase muy bonita, y es que el milagro aparece, los milagros se dan cuando tú ves la situación que creaste desde un nivel de conciencia diferente al que creaste. Es decir, como decía Einstein de una forma sencilla, no podemos tener cambios si seguimos actuando de la misma manera. Pero aquí yo no voy al cambio ni actuar, voy a algo más profundo, conciencia. Yo no puedo cambiar mi realidad si la sigo viendo igual. Tengo que subir a otro nivel de conciencia y desde ahí cambiarla. Ahí se dan los milagros, en salud, en dinero, pero todo es un proceso para nuestra evolución. Qué tremendo que tengamos esta posibilidad y que de alguna forma dejemos de ser las víctimas de es que me pasó que ya no tengo trabajo, me pasó que me estafaron, me pasó, y nos ponemos como protagonistas de nuestra vida. Y qué importante tu frase, co-creamos nuestra realidad. Desde un nivel de conciencia co-creamos lo que estamos viviendo hoy en día. Pero si nos tomamos el tiempo, siguiendo la estrategia y las herramientas que nos estás entregando tú hoy día, vamos a subir de nivel de conciencia para desde ahí co-crear lo que nosotros queremos. Y fíjate que me suena mucho la palabra merecimiento, y tiene que ver la abundancia económica con el merecimiento, con la sensación de realmente me lo merezco o no me lo merezco. Esa palabra de merecimiento es grande, no es tan sencilla, porque merecimiento vemos todos los días en redes, merezco, pero no está integrado. Y el merecimiento es no merezco tanto, vamos a hablarlo porque a mí me gusta realmente desde el ser. El merecimiento es, imagínate una mariposa cuando es gusanito, y el gusanito, el merecimiento es yo cuando estoy yo en gusano, saber que soy mariposa, no saberlo, entenderlo, saber que yo soy una mariposa y no soy el gusanito que está en esa transformación. Y en esa... ¿Tiene que ver con la fe? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la fe? ¿Tiene que ver con la fe entonces? ¿Con la certeza de lo que tú eres? Es todo. Cuando llega el merecimiento, ya tú tienes que haber sanado, perdonado, observado mucho tu esencia, haber resuelto patrones, porque ya hay un autoconocimiento, y en ese autoconocimiento y en esos actos de perdón entras a valorar y a honrar tu proceso de todo lo que has hecho sin juicio, porque siempre estamos juzgándonos y siempre estamos viéndonos, así como somos de autocríticos con nosotros, somos de autocríticos con el otro. Entonces, cuando tú ya te has visto y honrado tu proceso y dado cuenta que has hecho lo mejor que puedes con tu nivel de conciencia, ahí empiezas a conectar con el merecimiento, porque no voy a ser nunca perfecta, nunca vamos a ser perfectos, pero siempre vamos a estar en evolución. Y desde ahí llega el merecimiento, pero no es tan fácil como yo lo merezco desde el ego. Desde ahí no va el merecimiento.
Perfecto. Y poniéndonos en este ejemplo que nos dabas de la oruga, entonces es como cuando está gusanito, está oruga pequeñita y sabe de alguna forma que es una mariposa. Y que vuela, solo que en ese momento no puede volar, pero va a volar. Tremendo. Cuando nosotros no volamos, porque nosotros volamos, todo el que le duela la parte lateral, que yo lo llamo las paleticas de la tristeza, que es la parte de los pulmones, es porque estamos limitando nuestras alas de libertad y empieza a doler en esas dos partes. Y nos estamos limitando en esa libertad porque nos estamos dejando controlar, pero eso tiene ya un fondo para sanar, para trabajar en terapia, pero todo tiene un significado, todo tiene un significado. Tremendo, tremenda información. Porque es lindo, porque cada vez que vamos despejando, vamos a ir limpiando capas en nuestro ser, pero el resultado no es la perfección, el resultado es estar más felices, plenos y en paz con las situaciones que se vayan presentando. El significado para cerrar como esta charla es cómo yo voy resolviendo de una manera tranquila, equilibrada, confiada, con la seguridad de que todo es para mi mayor bien, cómo respondo ante las situaciones de adversidad y de incertidumbre. Cuando estoy en estado de estrés, no voy a tener las mejores reacciones, me voy a enfermar y voy a sufrir. Y es mi decisión. Hoy tengo la decisión y hoy tengo el libre albedrío. Si decido enfrentar esta situación desde la aceptación y desde el amor o desde el rechazo y la resistencia. Todos tenemos esos dos caminos. Tremendo. Fíjate, Ivonne, que nosotros en nuestro Instagram dejamos unas preguntas para que la gente fuese haciendo preguntas, como veo también que pasan algunas preguntas aquí en el chat, y me encantaría aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan para poder compartir y responder a las personas que nos preguntaron. Y una de ellas dice, ¿qué es más recomendable según tu punto de vista, ahorrar o invertir? Ahorrar e invertir, ambos son importantes, porque invertir es poder multiplicar el dinero. Cuando ahorramos, lo importante cuando ahorramos es con la intención que ahorras. Cuando ahorramos con la intención de que nos vamos a enfermar o de que va a llegar un incidente, ya estamos llamando ese incidente. Pero la mentalidad. Ahorramos con la intención de simplemente tenerlo ahí para ver en qué lo vamos a utilizar o para multiplicarlo luego, ese se va a multiplicar. Todo depende de la intención con la que tú ahorres para que se multiplique o para que no se multiplique. Pero obviamente invertir siempre es una buena opción. Tremendo, y tiene mucho que ver, por lo que entiendo, con la forma en que nosotros mismos nos programamos o estamos haciendo las cosas, y eso tiene que ver, se conecta con lo que hablamos en un principio, que es tener conciencia pura de lo que estamos haciendo o del momento en que estamos viviendo hoy en día. Y tengo aquí otra pregunta que dice, ¿algún consejo para crecer laboralmente a través del autoconocimiento? Mira, cuando estamos en el autoconocimiento, ahora estaba dictando una conferencia en una empresa y cuando tú aprendes a estar en estados de conciencia plena, cuando aprendes a conocer tu esencia, todo se refleja en tu entorno, en la forma como te comunicas. Cuando vendes, si tú trabajas en tu seguridad personal, compramos en quien confiamos, en quien es seguro de sí. Y cuando yo vendo, tengo un autoconocimiento de mí y sé quién soy yo, tú vas a confiar en mí. Así tú no sepas que compramos, la mejor estrategia de vender, porque todos nos vendemos, es la confianza. Y cuando tú no te conoces, desconfías de ti y esa desconfianza la trasladas al otro y el otro no va a confiar en ti. Cuando tú te conoces, generas un magnetismo donde generas confianza y desde esa confianza se mejoran las relaciones y se mejoran los negocios. Qué importante entonces es tener la capacidad o detenernos un minuto a conocernos y a poder desde ahí actuar con el otro. Desde el conocernos estamos reduciendo las enfermedades, el estrés, mejoramos la relación con el otro, mejoramos el juicio con el otro,
porque si yo no me conozco, yo tengo una lucha por no conocerme. Y en esa lucha me juzgo y entro en un proceso de desvalorización. Y en ese proceso de desvalorización juzgo al otro, critico al otro, y todo lo que criticas en el otro es un espejo de ti. Es un espejo de ti para trabajar en ti. Tal cual, tal cual. Y aquí nos preguntan, tengo otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo podemos cuidar el dinero? Yo creo que la fuimos respondiendo durante toda esta conversación que hemos tenido, pero ¿algún tips o algo que podamos entregarle a las personas que están preguntando esto? Les voy a dar, y es un ejemplo con alguien que admiro mucho y que sabe hacer dinero, y es una persona muy inteligente y muy sabia, y es el cuidar el dinero. Es como cuando cuidas un bebé. No es tener miedo a gastarlo, porque si tenemos miedo a gastarlo estamos obrando desde el miedo, y desde el miedo no va a regresar, sino que es cuidarlo, simplemente cuidarlo como cuando tú cuidas algo. Y ahí es tu propio equilibrio, porque ahí es donde está el autoconocimiento. El autoconocimiento no es conocerte a ti como soy yo. El autoconocimiento es aprender a encontrar tu propio equilibrio, y en ese dinero hay que aprender a entender para ti qué es cuidar, y llévalo desde ese cuidado. Tremendo, muy, muy importante. Y las personas que quieren empezar a conocer un poco más, ¿cuáles son estos patrones de los que hablábamos hace un rato atrás? ¿Qué consejo le podemos dar para que descubran cuáles son estos patrones o estas creencias limitantes que hoy en día pueden de alguna manera cortar o trabajar, para que tú nos digas cómo, y luego de ello tener otra perspectiva e ir un nivel más arriba? Una forma de identificar los patrones, yo vengo haciendo diarios es escribiendo situaciones con títulos desde hace más o menos 7 años. Y maravilloso. Ahí salió 9 metapoderes, y ya ahora está saliendo el segundo libro que ya estoy que lo termino. Pero es cuando tú escribes, cuando tú vas atrás, empiezas a ver patrones que repites y que si no lo hubieras escrito no te das cuenta, porque es algo que tú no te das cuenta, que empiezas a repetir y que te lo pueden decir, pero tú no lo reconoces. Porque un patrón es algo muy lindo, y es un curso que saqué que se llama Descubre tu propósito de vida. Y cuando tú tienes un patrón, no podemos juzgar los patrones en el otro, porque cuando es un patrón, es un tema, es un plan del alma que tú vienes a trascender, y que a ti te es muy difícil superarlo porque no lo ves, pero todos lo ven. Pero a ti te es difícil porque es el plan de tu alma y es lo que vienes a trascender. Y la forma de trascenderlo es que tú te des cuenta, no que otro te lo diga. Porque si otro te lo dice, te vas a invadir su privacidad, vas a invadir su proceso, y es simplemente cuando tú lo anotas, tú mismo te vas a dar cuenta cuál es ese patrón, y vas a utilizar las herramientas que te doy. Observo, pregunto a través de la comprensión, acepto, todo es un proceso, libero y agradezco. Ahí es donde ya viene la herramienta. Tremendo. Y nuestra libretita, estar anotando constantemente. Completamente. Mira, yo tengo por ahí tengo una cantidad, y me gusta mucho cuando son en hojas así, porque nos da mucho más creatividad para escribir y para tomar decisiones. Porque cuando tú tomas decisiones ya sabes que vienes cuánto tiempo haciendo lo mismo. Si no lo anotas, la mente tiende a olvidar. Tal cual. Oye, Ivonne, qué interesante esta conversación. Qué rico poder hablar contigo y poder compartir con todos nuestros amigos que nos ven hoy día este tipo de conocimiento. Y si la gente quiere contactarse contigo, me encantaría decirles que nos envíen un mensaje a Mundo Valiente _
para que podamos tener interacciones contigo, para que si necesitan alguna asesoría de forma más personal o quieren seguir ahondando en este tema, y no solamente en este, sino que también a través de tu libro, Los 9 Metapoderes. Brevemente, para seguir cerrando, ¿qué nos podrías contar acerca de ese libro que tú creaste? Y mira qué bonito, salió, o ese libro se originó desde tus mismos escritos, con tener tu conciencia propia. Cuéntanos un poquitito de los 9 metapoderes, dónde la gente puede adquirirlo si es que lo quiere tener. Bueno, 9 metapoderes te da herramientas, no desde la teoría, sino que te da toda una herramienta de 50 minutos para que gestiones la ira, la tristeza, la depresión, la conexión con tu seguridad, que es la relación con tus padres. Es un libro que pasa por varios capítulos donde trabajamos todo tipo de seguridad y confianza en la vida, seguridad en las emociones, seguridad en el poder personal, seguridad en el amor propio, seguridad en tu comunicación, en la toma de decisiones y en tu propósito de vida, pero con herramientas prácticas. Se puede conseguir en Panamericana, aquí en Colombia, y en la Librería Nacional, y por Amazon cuando es en otros países. En Amazon 9 Poderes, pero es un libro que cuando más lo veo, porque se terminó hace 1 año y medio, cada vez que lo lees, las personas que me han contado, siempre encuentras algo distinto, porque es un libro para tener y para siempre. Cada vez que yo lo escribí y lo leo, digo, ¿de dónde salió esto? Literal. Es decir, todavía ahora en el taller leí algo y siempre te llega porque tienes tú un nivel de conciencia distinto. Entonces es un libro para tener en el nochero siempre. ¿Sabes qué me da la sensación? Que escuchándote, que es como un libro vivo. Cada vez que hay que preguntar, que hay que crecer, este libro te puede aportar. Y qué maravilloso también que tú puedas hacer un canal de alguna forma y que nos estés entregando esta información. Quizás depende de lo que cada uno crezca, del universo, viene la información de Dios, viene la información, pero al final lo estás poniendo al servicio de todas las personas que estamos hoy en día acá y que transitamos por estos mismos espacios, que sin duda tú también los viviste y tuviste el poder de autoconocerte y poder plasmarlo en un libro. De verdad que yo sé que a nombre de las personas que están acá también te agradezco por esta conversación, por haber escrito ese libro, y nuevamente les digo, o sea, si quieren comunicarse con Ivonne, contáctense con nosotros en @mundovaliente_ para que podamos comunicarlos contigo, Ivonne, y por supuesto yo estoy tremendamente agradecida. Les quiero contar que hoy día tuve una práctica de yoga con Ivonne en la mañana. Maravilloso, mi día fue con un nivel de energía espectacular, absolutamente una tremenda coach recomendada, bueno, como cada uno de los 28 coaches que trabajamos y que estamos aquí al servicio de los demás en Valientes. Así que muchísimas gracias, Ivonne, por compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias a ti, gracias a todos. Chao. Chao, muchas gracias a todos y gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otro live aquí en Mundo Valiente. Un abrazo gigante. Chao, chao, Ivonne.